A todo esto estamos haciendo nosotras un reportaje sobre las dificultades tecnológicas que pueden llegar a tener los jóvenes que tienen discapacidad tanto auditiva como visual en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces estamos haciendo diferentes entrevistas como para complementar todo este reportaje. Qué padre, me da mucho gusto que se interesen por estas temáticas. Podríamos empezar con las preguntas, o quisiera que le contaras algo más. Sí, ok. ¿Cuáles son las dificultades tecnológicas que tienen las personas con discapacidad auditiva y visual? Bueno, las personas con discapacidad, en términos generales, enfrentan muchas problemáticas. Una de las más importantes o recurrentes que debemos de señalar es la falta de accesibilidad universal en los distintos espacios, en los procesos, en los ambientes, porque las personas con discapacidad viven rodeadas de distintas barreras todo el tiempo. Barreras físicas, barreras actitudinales, que les impiden una participación plena, independiente, autónoma, significativa en la sociedad. En el caso concreto de las personas con alguna discapacidad auditiva o personas sordas o sordos, sordas, así como les podemos llamar, tienen muchas complicaciones, sobre todo en el acceso a la información, el realizar algún trámite, el realizar alguna compra, el acudir a la escuela, les representa una gran dificultad, ya que la sociedad está generada bajo una lógica imperante desde los procesos de comunicación hablada, escrita y escuchada. Entonces ellos, al no tener estas características, pues se encuentran con distintas barreras todo el tiempo. Y muchas de estas barreras que impiden su participación, que impiden su crecimiento y su desarrollo, pues son las que van generando una violación histórica y sistemática a sus derechos humanos. En el caso de las personas ciegas o personas con discapacidad visual, sucede algo muy similar. Si bien ellos pueden entablar comunicación, tienen también muchas dificultades para el desenvolvimiento pleno en los espacios. Por ejemplo, el poder tomar alguna ruta de transporte, el poder desenvolverse de manera segura en las calles, en los espacios, en los edificios y también en la información, sobre todo cuando hablamos de dispositivos tradicionales, como lo puede ser un libro o como lo puede ser un proceso de enseñanza convencional, ¿no? A través del pizarrón, a través de un proceso habitual de clase. Ahí encontramos muchas dificultades también para las personas con alguna discapacidad, sobre todo de tipo visual. Aquí las problemáticas que enfrentan, si se fijan, están encadenadas una con otra. La falta de accesibilidad nos lleva a falta de oportunidades laborales, nos lleva a vivir en cierto aislamiento, en cierta dificultad hasta de tipo emocional por no poder socializar y el saberse o sentirse distinto, y no porque sea malo ser distinto, sino porque la sociedad no está adecuada o diseñada para la diversidad. Y la sociedad históricamente ha señalado de manera negativa a quienes son diferentes. En este caso, las personas con alguna discapacidad. Otra de las problemáticas que también son muy recurrentes, pues es la falta de oportunidades laborales, ya comentaba, el acceso a la educación, el acceso a la salud, porque socialmente se sigue pensando, históricamente se sigue pensando que la discapacidad es una enfermedad que se debe de corregir o que se debe de tratar, cuando no lo es. Es simple y sencillamente una condición humana. Es una condición distinta que requiere entornos y ajustes y ayudas muy particulares, pero que no son una enfermedad como tal. Entonces también muchos médicos, hombres y mujeres, personal del sector salud, pues está todavía con esa idea, porque así se ha enseñado en las universidades, de que las personas con discapacidad están enfermas y necesitan correcciones, necesitan medicamentos, necesitan tratamientos, cuando no. Son personas que sí tienen una necesidad de salud como la puede tener cualquier ser humano, pero que esta visión de enfermedad y de corrección pues no debe de estar. También otra problemática que enfrentan tanto personas sordas como personas ciegas es la falta de representación o de visibilidad
en distintos espacios de actividad pública. Mucha gente piensa que cuando hablamos de discapacidad, pues hablamos de una minoría. Y lo digo entre comillas porque esta palabrita de minoría nos lleva a pensar o sentir de que son poquitas personas y que por poquitas personas pues no se debe de hacer algo, como si la cuestión de los derechos humanos estuviera sujeta a una mayoría. Aún así fuese una sola persona, es importante que como sociedad garanticemos su participación, garanticemos su presencia y su desarrollo. Entonces, esta falta de visibilidad o de representatividad también representa un problema, porque se sigue invisibilizando, se sigue pensando que no hay, se sigue pensando que son poquitos, se siguen pensando muchas cosas negativas y esto da pie a muchos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, que las personas ciegas son muy corajudas, por ejemplo, o que siempre están de malas, o que los sordos son raros y que utilizan la lengua de señas y parecen changuitos. Hay muchos estereotipos o malas ideas que mucha gente desafortunadamente tiene y que cuando se topa por primera vez con alguien que tiene alguna de estas discapacidades, pues está con miedo, confusión, no sabe qué hacer y sus únicas referencias son esos estereotipos. Entonces, entre más visible sea una persona, entre más visible sea esta comunidad, más natural y más normalizado será para los demás el poder convivir con alguien que forma parte de la diversidad. Entonces, regresando a la pregunta, ¿cuáles son las problemáticas? De manera muy general sería eso, ¿no? Accesibilidad, falta de accesibilidad, trabajo, educación, salud, el acceso a la justicia, la representación pública, la participación pública en la sociedad, en la vida cultural, en la vida deportiva. Si no tenemos esa visibilidad, créanme que esta agenda siempre va a estar rezagada porque hemos estado acostumbradas o acostumbrados a pensar que este tema no es importante. Porque como son poquitas personas, ¿para qué dedicarnos a eso? Entonces creo que estas son como algunas de las problemáticas. Y por último, también perdón, el que se pueda trabajar con los papás y las mamás. Porque el papá o la mamá o la familia en general puede ser o el principal promotor de la inclusión de esa persona con discapacidad o puede ser el principal obstáculo. Imagínate un papá o una mamá que se avergüenza de tener un hijo diferente. Un papá o una mamá que le tenga lástima al hijo. Un papá o una mamá que lo sobreproteja tanto que le haga creer que es un inútil. Esta actitud al interior de la familia es crucial para que una persona con discapacidad pueda valerse por sí misma en el mundo. Entonces, de manera muy general, me atrevo a decir que son las problemáticas que viven no solamente personas ciegas o sordas, sino personas con discapacidad en general. Ya si queremos muy concretamente de las personas sordas, por ejemplo, faltan intérpretes profesionales en lengua de señas. Mucha gente cree que cursando un tutorial de YouTube de lengua de señas y se presenta como intérprete ya la hizo, no. Ser un intérprete implica toda una formación, implica todo un seguimiento con la comunidad sorda, implica el estar capacitándose, formándose, tener una profesión. No es nada más, me metí un cursito de un mes o vi unos tutoriales en YouTube y ya soy un intérprete. No, yo puedo hablar inglés muy bien, pero eso no me hace traductor, por ejemplo. ¿Sabes? Pasa lo mismo aquí. Otra problemática que viven las personas sordas es que cuando nace un sordo, muchas veces la familia lo quiere curar y lo lleva a que le inserten un aparatito que se llama implante coclear para que escuche, como si la sordera fuera una enfermedad que se deba de curar, cuando ese aparatito nunca cura a la persona, más bien le da una audición artificial y muchas veces defectuosa. Entonces, esta visión de que la sordera es mala, pues meten en muchos problemas, porque además estas operaciones que te abren el cráneo y te meten un aparatito ahí, pues no son 100% seguras y no a todos les sirven. Entonces, esa problemática es muy fuerte y pues día a día va muy en crecimiento. Otra problemática que viven las personas sordas es que en muchos lugares no existen ajustes razonables, sobre todo en instancias públicas. Por ejemplo, en un hospital, si llega un sordo,
pues ninguna enfermera sabe lengua de señas, ningún enfermero, ningún doctor o doctora. Afortunadamente, en los últimos años, esta situación ha venido cambiando, pero sigue siendo una gran problemática si lo vemos a nivel país, por ejemplo, con tantas desigualdades. También muchas personas sordas tienen dificultades para acceder a la educación, porque si bien le va a un sordo en México, solamente puede cursar hasta nivel secundaria. Ya ingresar a la preparatoria es un lujo, porque muchas instancias públicas o privadas de educación no cuentan con intérpretes, no cuentan con maestros sensibilizados, concientizados sobre esta comunidad, sobre el tipo de ajustes razonables que necesitan. ¿Qué será un ajuste razonable para un sordo? Por ejemplo, los sordos tienen dificultades para escribir en español, y un español académico o elevado o profundo que manejamos en las universidades, por ejemplo. Un sordo puede escribir español muy básico, porque el español necesita de una memoria auditiva y de una lógica auditiva que ellos no tienen. Entonces, en las escuelas, un ajuste razonable sería bueno, no te dejamos un ensayo, pero sí un videoensayo, por ejemplo. Y en el videoensayo puedes generar todas tus ideas y toda tu investigación en lengua de señas. Así se maneja en Canadá, así se maneja en Estados Unidos, en Japón y en distintos países europeos. En Colombia se está empezando a manejar. Aquí todavía nos falta un poco de eso. En el caso de las personas ciegas, por ejemplo, pasando ahora de este otro lado, pues está mucho la problemática, uno, de la accesibilidad al espacio. Si ustedes han visto lugares, hay lugares donde hay alarmas auditivas, hay guías podotáctiles que son líneas que se ponen en el piso para que el bastón pueda pasearse de manera segura en distintos lugares. También la colocación de mapas ápticos, que son mapas del lugar o del establecimiento con relieve para que con el tacto la persona ciega se dé una idea mentalmente de dónde está y de cómo moverse. Ese tipo de ajustes no existen en muchos lugares. También las personas ciegas, por ejemplo, sobre todo las que usan perro guía, todavía hay lugares donde no les permiten el acceso del perro guía. Entonces, esa es una problemática que también viven muy fuerte. Y bueno, también en la parte educativa se cree que con el braille se soluciona todo. Cuando hay personas ciegas que, uno, no saben braille. Dos, hay personas ciegas o con alguna disminución visual que prefieren los lectores de pantalla en los celulares, en las computadoras, y son tecnologías que muchas veces o son muy costosas, o las escuelas no las tienen, o los trabajos no los tienen, y eso incrementa una brecha de desigualdad entre quienes tienen discapacidad y quienes no la tienen. De manera muy general, y creo que ya me excedí un poco, es eso, chicas. Comentabas, de hecho, esto de que hace falta como visibilizar más a esta parte de la población, y yo te preguntaría aquí, ¿crees que las tecnologías nos ayudan a que se vaya visibilizando más y como de qué manera? ¿Y qué podríamos hacer también nosotros como parte de la sociedad oyente para visibilizar más a estas personas? La tecnología ayuda de manera muy importante para la inclusión de personas con discapacidad. Eso es un hecho. La tecnología permite, por un lado, que sus propias voces y sus discursos, sus ideas, sus historias puedan ser visibles y ya no haya personas que hablen por ellas, sino que ellas mismas de manera directa puedan comunicarse en el mundo y puedan saberse en el mundo y relacionarse con otros en el mundo. Esa es una gran ventaja. Existen varios blogs, comunidades virtuales, páginas de personas con discapacidad donde comparten sus testimonios, donde comparten sus cortometrajes, donde comparten sus documentales, donde comparten sus labores desde sus colectivos o asociaciones, en aras de invitar a otras personas con y sin discapacidad a que se sumen. La comunicación desde este punto masivo, público, visible, para esta comunidad ha sido posible gracias a las tecnologías que posibilita el Internet. Las tecnologías tradicionales, la radio, la televisión, la prensa, lamentablemente durante muchísimo tiempo pues no daban visibilidad a este grupo y a muchos otros grupos, ¿no?
hablamos de grupos indígenas, de la diversidad sexual, colectivas feministas. Muchas de estas expresiones sociales no tenían representación, pero el Internet ha posibilitado eso. Las redes sociales, las plataformas de video lo han hecho y eso es algo muy bonito. Lo cierto es también que tenemos una gran brecha digital en México y muchas personas todavía no tienen acceso a Internet, no tienen acceso a un teléfono o a una computadora y muchas de esas personas seguramente tienen discapacidad. Simplemente en Jalisco, de las 600,000 personas que tienen alguna discapacidad, imagínense, el 53% no vive en la zona metropolitana de Guadalajara. Viven en los municipios, en los ranchitos, en la sierra. Entonces, muchas personas que tienen discapacidad y que no viven en la ciudad, pues no tienen acceso a esta tecnología y esperemos que les pueda llegar. Eso por un lado. Por el otro, existen muchas aplicaciones o páginas o servicios también en Internet para que apostemos e implementemos entornos accesibles. Por ejemplo, lectores de pantalla para personas con alguna discapacidad visual, señalética para personas con alguna discapacidad auditiva o señalética táctil, ¿no? Que te dicen cómo irla generando. También hay muchos cursos sobre cómo generar entornos accesibles y los puedes encontrar en línea. También la educación en línea ha sido una gran oportunidad para muchas personas con discapacidad porque las plataformas como Moodle, por ejemplo, cuentan con muchos parámetros de accesibilidad para que un lector de pantalla lo pueda traducir, por ejemplo. O está el JAWS, que es una también tecnología, seguramente la conocen ustedes, que permite la lectura de textos para personas con alguna discapacidad visual. También existen algunos servicios de lengua de señas mexicana a distancia. Hay agencias o intérpretes que dan ese servicio de manera profesional, en algunos casos hasta de manera gratuita, para poder atender necesidades de personas sordas. O también este servicio de closed caption o de subtitulado automático, que también permite que personas con alguna discapacidad auditiva puedan acceder a la tecnología. La tecnología nos ha ayudado mucho, es cierto. Se necesita que más gente sepa cómo utilizarla, sobre todo las propias personas con discapacidad, y que también las mismas universidades pues sean promotoras de estas tecnologías para que las y los estudiantes puedan tener esas competencias profesionales y las implementen en sus trabajos. Creo que eso es algo importante. ¿Y qué podemos hacer como sociedad? En primer lugar, el no tenerle miedo a la diversidad. Eso es un tema crucial. En segundo punto, el generar espacios para que todas las personas, sea cual sea su condición, puedan estar presentes. Yo incluso las invitaría a ustedes o a la gente que pueda estar viendo su trabajo, que piense un momento y se detenga un momento y vea de qué manera puede generar un entorno accesible para alguien que no camina, para alguien que no ve, para alguien que no escucha. A lo mejor ni siquiera necesitamos los grandes conocimientos, necesitamos apertura, necesitamos empatía, necesitamos no tenerle miedo a otro ser humano, porque el miedo es el que nos detiene. Cuando somos capaces de trascender ese miedo, las cosas se van a ir dando solas. La misma persona con discapacidad te puede ir diciendo cómo hacerle. Aquí necesitamos de mucha creatividad, de mucha inventiva para que un ajuste razonable pueda existir. Ajuste razonable es el concepto que la Organización de Naciones Unidas ha generado para hablar de esos cambios o adecuaciones de lo que ya existe para que pueda ser accesible para una persona con discapacidad. Un ajuste razonable elimina una barrera. En este caso, si nosotros quisiéramos elaborar, no sé, algún producto audiovisual para las personas con discapacidad, ¿cuál sería la mejor manera de poder elaborarlo? Hay varias recomendaciones, si me permiten. La primera, que el contenido pueda estar socializado con la comunidad de personas con discapacidad de la cual va a hablar. Por ejemplo, si yo voy a hacer un reportaje sobre personas sordas, lo ideal es que me acerque con las personas sordas,
y con las familias de las personas sordas y decirles, oye, tenemos este proyecto, esta es nuestra investigación, ¿qué te parece? ¿Qué me puedes compartir? Porque mucha de la información que se ha generado a través de la historia, pues se ha hecho sin tomarlos en cuenta. Entonces, el que tú tengas ese referente y además los tomes en cuenta y te compartan cosas, da una legitimidad mucho más fuerte a tu trabajo y puede hacer que ese trabajo sea mucho más útil para lo que necesite esa comunidad o lo que necesite esa familia o lo que necesite esa persona. Lo mismo pasa con las personas ciegas. Primer paso es que cualquier proyecto o contenido se pueda socializar para que sea algo legítimo. 2, en términos de accesibilidad, hay que pensar en todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Si es una producción audiovisual, hay que incorporar el servicio de interpretación en lengua de señas. Eso es fundamental. Y que este servicio lo preste una persona que sepa verdaderamente, que sea un profesional. Hay asociaciones civiles, hay colectivos donde se especializan de manera muy puntual en esto, en esta actividad, y están con toda la disposición y el gusto de apoyar proyectos que sean para el propio beneficio de la comunidad. Entonces, aquí una sugerencia es incorporar un cuadro, no chiquito, porque de pronto lo ponen súper chiquito y no se ve, o sea, un cuadro con dimensiones considerables. Existe el marco europeo, donde nos dice que el cuadro tiene que tener ciertas características, poco más de un cuarto de la mitad de la pantalla, para que se pueda ver de manera clara. Hay personas, o habemos entusiastas, que preferimos que el intérprete ocupe la mitad de la pantalla, para que se vea de manera clara la gestualidad, los movimientos que implica el contenido. Otra recomendación es, además de tener al intérprete, agregar subtítulos. Subtítulos en español, dado que es el idioma mayoritario en nuestra sociedad al menos, hay que agregarlos. Y también agregar audiodescripción. Esto para personas con alguna discapacidad visual y sobre todo en aquellas escenas o momentos donde no hay voz y donde la imagen nos está dando información. La audiodescripción describe qué es lo que se está viendo y eso le sirve a una persona con discapacidad visual para acceder a la información. Esto es en una producción audiovisual. Si estamos hablando de un texto y si este texto se va a publicar en una página web, es importante que el texto no esté en imagen, sino que esté óptimo en HTML para que el lector de pantalla lo pueda ir leyendo con esa voz electrónica muy bonita, para que la persona con discapacidad visual, pueda acceder a ese contenido. También las fotografías que pongamos en la página deben de tener una descripción para que el lector de pantalla pueda saber qué es lo que está diciendo esa foto. Tú insertas la foto y le agregas una descripción y así el lector de pantalla lo dice. O bien generar también un clip de audio de ese contenido y ponerlo ahí abajito para que la persona lo pueda escuchar. Existen parámetros de accesibilidad web. De hecho, hay una empresa muy importante en ese sentido en nuestro país con la cual hemos tenido contacto que se llama Here Colors. No sé si la han escuchado. Ahorita les escribo el nombre en la pantalla. Se llama Here Colors y ellos han generado todo un esquema de accesibilidad web bastante importante que sirve para, por ejemplo, personas con disminución visual, ¿no? Que el texto se pueda hacer mucho más grande, o para personas que tienen alguna situación de daltonismo, también con la cuestión de los colores, también el acomodo de figuras, de esquemas, todo eso puede servir. También en los textos ayudaría mucho el utilizar estos esquemas para las personas sordas. Existe algo que se llama formato de fácil lectura. El formato de fácil lectura, además de ayudarle a los sordos, le sirve a las personas con autismo o con alguna discapacidad intelectual como el síndrome de Down, ya que el formato de fácil lectura resume, de alguna manera, lo digo así, el contenido de una forma mucho más clara, sencilla y concreta. Incluso gente que no habla español, por ejemplo, puede recurrir al formato de fácil lectura para que le quede más claro de qué se trató ese contenido, ¿sí? Esto si hablamos de páginas web. Si hablamos de publicaciones en Facebook, por ejemplo, o en Twitter,
o en Instagram, sí es muy importante que todas las fotografías que subamos lleven una descripción. Yo he visto, por ejemplo, que hacen flyers para promocionar eventos y en el flyer viene toda la información. Pero una persona ciega, por ejemplo, con su lector de pantalla, pues no sabe qué dice ese flyer porque el lector de pantalla no tiene una descripción para imágenes. Entonces aquí en el post, en el copy, hay que poner lo que dice el flyer, aunque se vea repetitivo, eso nos garantiza que la información le va a llegar a todos y nos garantiza que la comunicación sea funcional. Lamentablemente, muchos profesionales de la comunicación se pierden más en lo estético que en lo funcional, cuando nuestra labor debe ser funcional para todas las personas. Entonces, ahí sí es importante que hagamos eso. A mí me han dicho, oye, tus videos de lengua de señas duran media hora y nadie los va a ver. Pues es que el público de ese video sí lo va a ver, te lo garantizo. No será un público no será un público masivo, es un producto de nicho, pero va para la gente a la que tiene que ir. Entonces, creo que estas son algunas de las recomendaciones, sobre todo pensando en personas ciegas y personas sordas. Y también es importante que la representación que hagamos de estas personas sea en cuestiones de dignidad. Yo he visto muchos reportajes, chicas, donde, por ejemplo, hablan de discapacidad visual y los encuadres de pronto son los pies y el bastón, o el perro, o los lentes, y nunca ves a la persona completa. Como si redujéramos con el lenguaje visual una realidad a ciertos elementos. Sí, son elementos característicos, pero el hecho de que lo representemos así, seguimos fomentando la idea de que la persona ciega es un bastón o un perro y ya. Y no, es un todo. Es una persona con sentimientos, con aptitudes, con habilidades, que se abre camino como cualquier otro ser humano. Lo mismo pasa cuando representamos de manera visual a una persona sorda. Ah, sí, la foto o el encuadre de video con las manos o el aparatito. Muestra a la persona completa, porque es eso, un ser humano completo. Entonces también esa lógica visual que usamos para representar la realidad es muy importante y lo señala la propia antropología visual, que debemos de representar a una comunidad de la diversidad, pues desde su complejidad y su totalidad. Y hablando de esta representación, yo estuve checando pues las redes y todo esto, que el año pasado pues tuvieron varios eventos aún con esto de la pandemia y pues me gustaría saber qué cambió para hacer estos eventos, qué cosas tuvieron que implementar quizás y cuáles fueron como tal los eventos que ustedes estuvieron haciendo. Sí, vaya que este año pasado fue bastante difícil, sobre todo en las actividades que hacemos aquí en la dirección. Nuestro trabajo, y les platico un poquito, la Dirección Estatal de Inclusión a Personas con Discapacidad forma parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco. Entre nuestras facultades se encuentra el generar proyectos de alto impacto para la atención de personas con discapacidad y sus familias, tanto en la zona metropolitana como en el resto de los municipios que tenemos en Jalisco, que son 125. Entonces, una de nuestras labores es el trabajar con asociaciones civiles, con universidades, el dar capacitaciones, charlas y también orientar a la gente en general sobre todos los servicios y proyectos que tiene el gobierno de Jalisco en todas sus dependencias para la atención de personas con discapacidad. Somos la oficina de primer contacto. Tú llegas con nosotros, si tu problema es sobre violencia, bueno, te canalizamos al área correspondiente. Si tu problema es sobre educación, te canalizamos al área de educación. Si tu problema es de o interés o proyectos sobre cultura, te canalizamos a cultura o deportes, según esto, ¿no? Y bueno, el COVID nos hizo implementar medidas de accesibilidad de manera extraordinaria. Por ejemplo, la generación de contenidos. Ustedes saben que muchos nos decían, lávate las manos, ponte gel, ponte el cubrebocas, y muchas de estas campañas no eran accesibles para personas con discapacidad.
Entonces las pasaban en televisión, en redes, y mucha gente no sabía ni qué onda. Entonces lo que hicimos nosotros fue hacer una serie de videos enfocados para cada tipo de discapacidad. Si tú eres una persona ciega, hay que seguir todas estas recomendaciones. Usa guantes, el bastón de sanitízalo, límpialo, esto, aquello, con recomendaciones muy puntuales para cada discapacidad. El arnés del perro hay que limpiarlo, personas sordas igual, personas con autismo igual, y generamos una serie de 10 videoclips, igual se los paso por correo, con medidas de accesibilidad, con subtitulado, con voz en español, con lengua de señas mexicana, con la finalidad de que le fueran de utilidad a la población. De hecho, el contenido lo hicimos en conjunto con asociaciones civiles, y este fue como uno de las primeras acciones que tuvimos, y esto fue gracias a las tecnologías. Utilizamos nuestras redes sociales, los grupos de WhatsApp, los grupos de Telegram, los correos electrónicos, el canal de YouTube, para poder estar difundiendo toda esta información de manera accesible. Otra medida de accesibilidad que nosotros implementamos y que enfrentamos el año pasado, el gobierno de Jalisco generó un programa de apoyo económico que se llama Jalisco COVID-19, que se dieron distintos apoyos a personas que se vieron afectadas en sus ingresos porque los despidieron de las empresas o porque sus negocios pues o quebraron, o ustedes saben toda esta cuestión económica que se vive en la sociedad. Entonces, estos apoyos económicos pues implicaban que te registraras, hicieras llamadas telefónicas y muchas cosas, ¿no? Y bueno, nos damos cuenta de que, imagínate, si te digo, habla por teléfono para inscribirte a tal programa, de entrada un sordo ya se quedó fuera. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Ese programa, establecimos un módulo de atención aquí en la dirección, donde de manera accesible, con toda la paciencia, la tranquilidad y con todo el apoyo, estuvimos registrando a personas con alguna discapacidad, ciegos, sordos, intelectual, psicosocial o motora, para que pudieran acceder a este servicio. También otra acción que tuvimos el año pasado con el contexto de COVID fue la creación de una línea telefónica que es la 075 para la contención de crisis. La discapacidad número 1 en México, chicas, es la de tipo psicosocial, la que se deriva de problemáticas de salud mental o cuestiones emocionales, esquizofrenia, bipolaridad, trastorno de personalidad. Entonces se habilitó esta línea telefónica donde los asesores y asesoras son personas con formación en psicología, en psiquiatría, en contención de crisis, y que además recibieron una capacitación para la atención a personas con discapacidad. Paralelo a eso, lanzamos una línea de video call center para personas sordas que usan lengua de señas mexicana. La línea telefónica, ahí la pueden utilizar ciegos, personas con discapacidad motora y demás. La videolínea, hagan de cuenta que había 3 líneas de WhatsApp. La persona sorda se comunicaba por videollamada y ahí estaba siendo atendida por un intérprete profesional en lengua de señas, que le daba toda la atención correspondiente. Estos intérpretes también con formación y acompañamiento en psicología y en contención de crisis en ese sentido. Otra acción que tuvimos, y también que le agradecemos mucho a la tecnología por todo su apoyo, pues fue la parte de las despensas. Hubo un programa que se llama Jalisco Sin Hambre, que se implementó desde el DIF. Y bueno, además de las líneas telefónicas para solicitar una despensa, también implementamos otro video call center para que personas sordas también pudieran solicitar su despensa, sobre todo quienes se quedaron con alguna problemática. Y así les puedo comentar de muchos problemas que estuvimos atendiendo de manera urgente. Y bueno, ya a finales de año, que estaba como un poquito más controlada la situación, lamentablemente se desmoronó otra vez, pero muy al final, ustedes saben, el 3 de diciembre es el Día Internacional de Personas con Discapacidad. Ese día o en esa semana, nosotros abrimos una serie de actividades, cuidando la sana distancia. Hicimos varios seminarios en línea a través de Zoom, con streaming en Facebook, y estos seminarios pues contaban con interpretación en lengua de señas,
contaban también con participación de personas con discapacidad. En algunos pudimos implementar el servicio de subtitulado y esto fue bastante importante porque además no solamente garantizamos la participación de personas que viven en la zona metropolitana, sino también en los municipios. Gente del norte, gente de los altos, de la costa, del sur, que de pronto en Guadalajara tenemos la mala costumbre de pensar que Jalisco es Guadalajara y ya, cuando no. Jalisco son 125 municipios y los municipios de las afueras pues necesitan muchos proyectos, mucha atención y gracias a las tecnologías hemos podido también fortalecer nuestra presencia y cercanía con ellos. Mencionaste de varios de los programas que ustedes implementaron para que las personas con discapacidad pudieran llamar. Pero aparte de esos programas, ¿hay más que el Estado otorgue hacia las personas? ¿O no hay tantos en su mayoría? Bueno, hay varios programas y de distintos tipos. Aquí cada secretaría tiene una serie de apoyos o programas según las agendas que tocan. Por ejemplo, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres es la secretaría que se encarga de los temas de violencia de género. Atención a mujeres violentadas, a madres de familia, como toda esta parte de las mujeres, la cuestión feminista, todo eso ahí lo atienden. Y esa secretaría tiene varios programas que buscan apoyar a la población y desde luego todos los programas deben de estar abiertos a todas las personas que viven en Jalisco. Entonces, si esa secretaría tiene un programa de apoyo a jefas madres de familia, si llega una mujer sorda que es jefa madre de familia, puede participar para recibir ese apoyo. O si llega una mujer ciega que es madre de familia, puede participar en ese programa. Hay otro programa ahí que se llama Fuerza Mujeres, que está enfocado a mujeres emprendedoras que tienen negocios. Entonces, si llega una mujer con discapacidad que tiene un negocio, es candidata a participar en ese programa. Desde luego, cuando llega alguien con discapacidad a cualquier dependencia, por ejemplo esta, nos contactan a nosotros y nos dicen, oye, nos llegó una señora ciega, ¿qué hacemos? Ah, ok, nosotros vamos, les decimos, mira, haz estos ajustes para que la persona pueda participar en la convocatoria. O sea, si le pides que hable por teléfono y es sorda, pues de entrada estamos mal. Pero si ya identificaste que está ahí esta persona, te mando al intérprete de lengua de señas que tenemos en la dirección. ¿Sí me explico? Y así cada secretaría tiene sus distintos apoyos. Por ejemplo, hablando de otra secretaría, la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, que es donde está el DIF. El DIF está en esa secretaría. Ellos tienen mucho temas de asistencia social como despensas, cobijas, que el apoyo para el camión con las tarjetitas nuevas que ya no se llaman bienevales. ¿Sí han visto esas tarjetitas como amarillas con verde? Mi pasaje se llaman. Ese programa también está abierto a personas con discapacidad y cuando llega alguien o la gente con discapacidad quiere participar, nos contacta a nosotros y damos el vínculo y hacemos los ajustes necesarios para que la persona se pueda registrar. Hay programas de todo tipo. Van desde apoyos personales directamente a quien lo solicita o apoyos a asociaciones civiles, que son asociaciones o colectivos que se comprometen a desarrollar un proyecto. Hay apoyos que se dedican o se enfocan a microemprendimientos, ¿no? Las pymes famosas. O hay apoyos o programas que se enfocan a artistas. Por ejemplo, la Secretaría de Cultura, en el contexto de pandemia, lanzó un programa que era para apoyo a artistas. Y nos dicen, oye, queremos también llegar a los artistas con discapacidad. Porque hay muchos sordos, por ejemplo, que son excelentes fotógrafos, que son actores o actrices, o hay personas ciegas que cantan súper bien o tocan algún instrumento, o sordos ciegos que hacen cosas maravillosas, y así en general, ¿no? Entonces, con este programa de cultura, lo que nosotros hacemos es, pues, hacérselo llegar a la gente a la que le pueda convenir. Hay programas dirigidos a jóvenes, por ejemplo, y hay muchos jóvenes con discapacidad. Entonces, hay distintos tipos de programas y niveles. El que va de apoyo económico inmediato, al que va como a tipo proyectos, al que va a tipo como iniciativa privada, pymes, empresas. Hay programas que van tipo
estancias académicas, por ejemplo, o concursos de tecnología. Según el programa, nosotros hacemos como este rastreo y lo socializamos con las personas con las que tenemos contacto. De hecho, la dirección de inclusión tiene contacto con más de 230 organizaciones civiles. Tenemos un servicio de correo electrónico y también varios grupos de WhatsApp donde les mandamos toda la información. Y bueno, también de manera personal, pues atendemos a la gente con orientación y demás para que según su necesidad, pues decirle, ah, mira, este programa te puede servir o esta dependencia te puede servir y así. Nosotros aquí en la dirección tenemos un programa que es para apoyo a asociaciones civiles. De hecho, Segunda Mirada ha participado en ese programa y ha ganado ese programa. ¿En qué consiste? Lanzamos la convocatoria, la asociación la revisa y es para que la asociación haga un proyecto. El proyecto debe de ir orientado a el bienestar de personas con discapacidad. Por ejemplo, Segunda Mirada presentó un proyecto muy bonito que es un taller de cocina, pero no es un taller de cocina y ya, o sea, no, es el taller de cocina donde se le enseña a la persona sordociega a cómo moverse, a cómo ser independiente, a cómo quitarse ese miedo y prender la estufa, picar la cebolla, hacer preparados, el convivir con otros. Esa parte está súper padre y abona a la independencia. Otro proyecto, por ejemplo, que hemos apoyado, una asociación de la comunidad sorda que se llama Educación Incluyente. Ellos conformaron un grupo muy grande de intérpretes. Gracias a ellos tenemos en Jalisco el radar de aproximadamente 69 intérpretes. Algunos más diestros que otros, algunos con más experiencias que otras. Pero el hecho de tener identificado a un grupo de personas que saben lengua de señas de una manera consistente, ya es un gran avance. Y eso fue un proyecto que se apoyó con nuestro programa. Otro proyecto que se ha apoyado es para la Asociación Mexicana que atiende a personas con discapacidad visual que está en Ixtlahuacán del Río. Ellos generaron un espacio, un taller, se llama AMPEP, y le generaron paneles solares para la iluminación y energía de ese lugar, porque es un lugar que ellos utilizan para talleres que les permite el emprendimiento. O sea, tú ciego, ¿cómo puedes generar un emprendimiento? Entonces ahí se apoyó ese proyecto y así hemos apoyado varios proyectos de varias discapacidades. Estos que les platico, pues están orientados a ciegos o sordos por la inquietud que me han comentado. Y bueno, si quieren más información del programa, se las podemos pasar. El programa este año 2021 tiene una bolsa económica de 3 millones de pesos, que esperamos en marzo pueda lanzarse la convocatoria y poderse entregar el recurso a las asociaciones que son seleccionadas ganadoras. Hay un jurado que revisa todos los proyectos y dice, ah, este proyecto sí, este proyecto no, y ya los proyectos elegidos reciben el dinero. Y de hecho, nosotras estuvimos yendo algunos días al taller de cocina de Segunda Mirada. Entonces, pues estuvo muy padre, la verdad. ¿Saben de lo que hablo entonces? Sí, 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 claro que sí. Y yéndonos poquito como al lado de la educación, ¿qué tan buena podremos definir que es esta educación inclusiva aquí en el estado? Bueno, hay un gran tema. En este momento de la historia estamos viviendo la transición entre el paradigma de la educación especial hacia el paradigma de la educación inclusiva. Todavía hay muchas dudas, polémicas, debates. La educación especial es importante, ha sentado bases muy valiosas. La educación especial en muchos casos tiende a generar espacios exclusivos para personas con discapacidad. Lo que busca la educación inclusiva es generar que los espacios que ya existen sean para todos y que los espacios reconozcan la diversidad de todos. No se trata de aislar, sino de abrir, ¿sabes? Entonces, estamos en esa transición. Hay personas con discapacidad, sobre todo de un tipo muy severo, hablando de, sobre todo, discapacidad intelectual, que muy posiblemente sí necesiten de este paradigma de la educación especial, de un lugar aparte, donde pueda aprender a su ritmo. Pero hay otros casos
de discapacidad intelectual leve o personas sordas o personas ciegas que pueden incorporarse a las llamadas aulas regulares y que con ajustes dichas aulas se llamen ahora aulas inclusivas. ¿Cuál sería un ajuste de una aula inclusiva? Pues que el maestro esté consciente de la diversidad, esté preparado para poder trabajar con un grupo diverso, número uno. Número dos, que las tareas, los materiales sean accesibles para cada tipo de alumno o alumna. Tres, que exista todo un equipo o una red de apoyo para que los alumnos que lo necesiten, alumnos o alumnas, puedan recurrir a él. Algún tutor, tutora, psicólogo, psicóloga, porque como seres humanos tenemos como gran reto pues el trabajar en diversidad. De pronto hemos estado acostumbrados a trabajar en tribus y cuando nos mezclan las distintas tribus nos genera ruido, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo en la universidad, había clases donde comunicólogos, con diseñadores, con animadores, con cineastas y con mercadotecnia, y de pronto éramos como, es raro. Ahora imagínate cuando hablamos de una condición de vida, con necesidades particulares. Entonces sí es necesario como ir trabajando, masticando, digiriendo esta parte de la diversidad. No solamente los profes, sino la propia escuela y los propios alumnos, y que haya un equipo de profesionales que pueda ir acompañando eso, para que lleguemos a tal punto hasta que se nos haga normal, hasta que se nos haga cotidiano. Por ejemplo, cuando las mujeres llegaron a la escuela, ¿no? Era algo raro. En grupos de 30 hombres había una mujer o dos. Ahora la situación es distinta y ya no se nos hace raro tener compañeros, compañeras, maestras. Pasa lo mismo aquí. Va a llegar un punto donde la discapacidad sea tan cotidiana que ya no nos haga ruido, pero necesitamos trabajar ese camino. Entonces, respecto a cómo estamos en Jalisco, pues desde luego hay muchas deudas históricas, morales. He visto que hay escuelas que se comprometen de manera muy, muy fuerte en generar estos ajustes, en capacitar a sus maestros, sobre todo en educación básica, pero también hay escuelas donde esto no sucede. Y esto se puede ver a muchas razones: falta de presupuesto, maestros que no están capacitados o maestros que son de la vieja escuela, que dicen, no, discapacidad, mándenlo al CAM o mándenlo a la escuela especial. Entonces todavía estamos como en esa transición histórica de pasar de un modelo a otro. Yo creo que los esfuerzos que se están haciendo desde la Secretaría de Educación y desde las asociaciones civiles aquí en Jalisco van por buen camino. Falta más desde luego. Falta que haya intérpretes, falta que haya materiales, falta que haya investigaciones, sobre todo en los pueblitos o en los municipios, pero creo que las condiciones se están apenas dando. Y el hecho de que haya estudiantes que se interesen en estos temas, pues ya nos habla de otro momento histórico, ¿no? Muy distinto al que yo viví, por ejemplo, y yo no me siento un anciano. Digo, yo nací en los 80. Entonces creo que vamos como cada generación aportando lo que nos toca. Fausto, y ya por último, ¿cuáles serían las 5 recomendaciones que tú desde tu perspectiva y sabes todo el contexto nos podrías comentar que será para poder mejorar el sistema de educación que se vive actualmente para las personas con discapacidad? Aquí una primera recomendación es que todas y todos los que conformamos o hemos conformado el sector educativo debamos tener una fuerte voluntad para trabajar la diversidad, una fuerte voluntad y disposición de desaprender y aprender otras cosas. Esta parte es crucial. Si tengo voluntad, estoy abierto a aprender. Si tengo voluntad como maestro o como alumno o como autoridad educativa, puedo generar cambios. Es importante que nos abramos al cambio, sobre todo en un siglo como este, donde la vida va mucho más rápido y donde tenemos más diversidad que nunca. Y esto ha sido gracias a que se ha visibilizado esa diversidad. Entonces, aquí el paso o el primer requisito fundamental es que exista una voluntad. Y sobre todo porque somos personas con una formación. Somos personas conscientes, preparadas.
y que estamos al servicio. Un maestro está al servicio de la comunidad. Un estudiante está al servicio también de la comunidad porque se está convirtiendo en un profesionista. Una institución y sus directivos y las autoridades gubernamentales están al servicio. Y de pronto se nos olvida todo eso. Estamos al servicio de la vida humana, entonces hay que ir a tono con ella. Ese es como el primer punto. El segundo, el implementar medidas de accesibilidad en todos los sentidos, en los materiales, en los trámites, en los procesos, en la metodología de enseñanza, en las edificaciones. Imagínate que vieras la cantidad de casos que nos llegan de personas en silla de ruedas y que de pronto las clases son en un tercer piso y no hay un elevador. Y no hay disposición para bajar la clase a una planta baja, por ejemplo. Aquí estamos hablando de accesibilidad, que en esos casos hagamos esos ajustes y que también implementemos en medida de nuestras posibilidades y poco a poco esto, rampas, sistemas de alertamiento, reglamentos internos, y que también veamos que existen muchas necesidades, esto como tercer punto, desde la interseccionalidad. ¿Qué significa interseccionalidad? Que la discapacidad o cualquier otra condición no son etiquetas aisladas. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces pensamos como, hay discapacidad allá, indígenas allá, de la otra religión allá, niñas allá, niños acá. No, hay personas que tienen todas esas condiciones. Imagínate que de pronto a la escuela le llegue un joven ciego que sea de origen mixteco, que más o menos habla español, ¿no? Y que aparte sea gay. Tenemos 3 condiciones muy complejas, ¿no? En una sola persona. Y es que así es la vida. Entonces sí debemos de ser como muy abiertos a que las condiciones humanas son complejas y la accesibilidad y la inclusión implica el respeto de todo eso. De todo eso. Y nos hace mucho ruido. Entre más diferente sea alguien, más ruido nos genera. Sí debemos de trabajar eso. Número 4, las escuelas, sea el kindergarten hasta la universidad, debe de tener un trabajo muy importante con los papás y las familias. Papás, mamás, familias. Vieran la cantidad de papás o mamás a nivel universidad que sobreprotegen tanto al hijo con discapacidad o a la hija que de pronto lo hacen un inútil. Y no, la persona tendrá una discapacidad, se tardará un poco más, tendrá otra manera de hacer las cosas, pero las hace por su cuenta. Y es lo que se busca, que la persona sea autónoma. Entonces, sí es necesario que trabajemos con papás y mamás para también quitarles, sobre todo a los papás y mamás nuevos, las ideas negativas, ¿no? De que, ay, el mundo se viene abajo porque mi hijo es ciego o es sordo, ¿sabes? Sí, esa parte es muy importante. Y número 5, que desde las escuelas redefinamos lo que se nos ha dicho hasta este momento. Porque hay lamentablemente muchos médicos o médicas de su edad o más jóvenes que desconocen sobre derechos humanos de personas con discapacidad y que cuando egresan de la carrera los ven como enfermos. Y no son enfermos. La discapacidad no es una enfermedad, es una condición distinta nada más. Enfermos podemos estar cualquiera. Entonces, sí, esta idea de lo diferente, irla desaprendiendo y que desde la escuela se pueda acercar a la realidad, porque la escuela pareciera funcionar como un planeta aparte y no es así. La escuela debe de estar en el centro de la vida pública. Lo mismo pasa con la diversidad sexual, que de pronto no tocamos el tema y nos da miedo. Ayer me tocó atender un caso de una niña trans con problemas de salud mental, discapacidad psicosocial, y vieran qué problemática había. Porque a la gente le da miedo, por una cosa o por la otra. Ahora imagínate las dos. Sí es necesario que la escuela se abra a los debates actuales y a la diversidad actual, que no funcione como ese planeta aislado, aparte, con su programa de estudios muy del 2000, si bien le va a la escuela, ¿sabes? Creo que esa parte sí es bien importante. Por ejemplo, en comunicación. A mí en comunicación nunca me hablaron de accesibilidad. Nunca me hablaron de, por ejemplo, la representación visual de la gente.
cómo fotografiar de manera digna a una persona, cómo implementar subtítulos, cómo implementar el recuadro para una persona intérprete, cómo usar señalética en diseño. Por ejemplo, teníamos materias de diseño para una persona con autismo o síndrome de Down. Eso no me lo enseñaron en la escuela, eso yo lo aprendí aparte. Entonces, creo que todas las carreras pueden aportar mucho. Hay arquitectos o arquitectas que nunca hablan de accesibilidad. Imagínate qué grave es eso. De pronto nos llegan reportes de rampas súper empinadas en edificios públicos o privados. Lo primero que les preguntamos, ¿y esa rampa? No, pues la hicimos a como Dios nos dio a entender. Hay toda una normativa, pero el arquitecto y los de obra, pues sin saber, pues así la hicieron, ¿sabes? Entonces sí es importante que la escuela se abra para que los profesionistas actuales salgan con esa conciencia. Y no solo de discapacidad, hablo de toda la diversidad habida y por haber. Y te lo comento yo en particular, y te comparto un poquito de mi historia, soy muy breve. Yo soy hijo de papás sordos. Mi papá y mi mamá son sordos. Totalmente. Ellos utilizan la lengua de señas mexicana. Mi familia es una familia sorda. Mis primos, mis tíos, tías. Entonces, yo aprendí a hablar español hasta los 5 o 6 años cuando llegué al kinder y a la primaria. Entonces, desde ahí te puedo decir, pues todo lo que te he dicho en esta hora, ¿no? Que no porque tengas tú la discapacidad en carne propia o porque la vivas muy cercana con un familiar, le vas a entrar al tema. Es un tema público. Es un tema que todas y todos debemos de tratar, porque tú no sabes en cualquier momento, si tú puedas vivir sordera o ceguera, tú no sabes si algún hijo o hija tuyo pueda venir así, o alguien muy cercano, ¿no? Tu papá, tu mamá, un hermano, tu pareja, no lo sabemos. La discapacidad, nadie se escapa de la discapacidad, nadie está exento. Entonces, sí es importante eso, ¿va? Que la escuela se abra y sea ese espacio de que esté al centro de la vida pública. Yo es siempre lo que le he dicho a las escuelas. Siempre, 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 siempre. Pero bueno, creo que ya me alargué, chicas. Me emociona verlas y por eso luego me dan en mis meros moles. Qué bueno, pues muchas gracias, Rodolfo, por haber compartido con nosotras esta hora y tanta información. Creo que nos dejas también a nosotras más ganas de seguir investigando sobre este tema. Pues nos vemos, chicas. Cualquier Nos vemos. cosita, Ahí te mando un andamos mensajito. al pendiente, ¿va? Sí, gracias. Gracias. Bye.